El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Apreciados hermanos, antes de compartir la palabra de Dios, pues quiero compartir la experiencia que he tenido pues yendo a Roma a recibir esta misión que el Papa ha encomendado. La dicha de ir a Roma, muchos de ustedes colaboraron, me ayudaron, me apoyaron, fue excelente, Dios les pague, velaron por mí, no solamente desde que estaba aquí, sino ya incluso cuando estaba allá, muchos de ustedes se preocuparon por mí, bendito sea Dios. Fui a Roma y fue una experiencia maravillosa en el encuentro con el Papa. Éramos 1.100 sacerdotes del mundo entero. Solo pudimos llegar 730. Los otros, entre ellos el Padre Roberto, no pudo llegar. Se le presentaron obstáculos en el camino, no pudieron llegar. Pero bueno, no tuvieron la dicha, la oportunidad que Dios me regaló a mí. Yo pues sin saber cómo hacer y ahí a tientas llegué. Pero fue una experiencia bonita reunirnos con el Papa y escuchar lo que él quería. Nos reunió a los 730 en una sala grande, creo que se llama la sala Regia, la sala de los Reyes. Imagínense dónde nos metió, en la sala de los Reyes. Y ahí estuve yo, en el Vaticano.
Y cuando nos enviaba, él comunicaba un mensaje que me pareció interesante y por eso quiero compartirlo, porque soy sacerdote de la misericordia y quiero compartirlo con ustedes, lo que él nos decía. Me impactó. Él decía, yo quiero que ustedes sean sacerdotes de la misericordia. Y van a ir cada quien a su país. Y van a llevarle al pueblo el mensaje de la misericordia de Dios. Yo quiero que ustedes sean portadores de la misericordia de Dios. Que el mundo entero sepa que hay un Dios que nos ama. Pero un Dios que nos ama sin condición. Un Dios que está dispuesto a amarnos tanto, y él ponía el ejemplo. Ponía el ejemplo y lo pongo porque me gustó. Allá cuando Adán y Eva pecaron, él decía, ¿se acuerdan del pasaje de la Escritura? Ajá. Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, ellos sintieron vergüenza, pena. ¿Y qué hicieron cuando pecaron? Sintieron vergüenza y pena. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Entonces el Papa decía, ustedes podrán descubrir en ese pasaje de la Escritura qué es lo que siente la gente cuando peca. Pena. ¿Por qué no se confiesa la gente? Por pena. ¿Y qué es lo que hace? A través de la pena que le da, esconderse. Decía el Papa. Pero yo los envío como misioneros de la misericordia. ¿Quieren saber qué es eso? Decía el Papa. Que Dios, cuando vio que Adán y Eva pecaron y sintieron pena, ¿qué hizo Dios? Comenzó a pasearse por el jardín, ¿verdad? Y comenzó a buscarlos. Y ellos sintieron los pasos del Señor. El Señor fue al encuentro de ellos y al escuchar los pasos del Señor que se acercaba, ellos quisieron huir y el Señor les llamó y les fue hablando. Entonces decía, ¿cuál es la misión de ustedes, sacerdotes de la misericordia? Ser en medio del mundo la presencia de Dios que va paso a paso buscando a ese pecador que está escondido porque tiene pena. A mí me gustó eso tanto. Y me gustó que fíjense que lo estoy compartiendo con ustedes y ustedes conocen mi estilo de predicación, ¿verdad? Que es con la palabra de Dios y agarro y todo. Pero es que esto también me impresionó, me impactó. Y como estamos en el año de la misericordia y ustedes no estaban allá y querían saber qué fue lo que el Papa nos dijo, pues le estoy dando un buen detallito de lo que el Papa nos dijo, ¿verdad? Entonces decía que nosotros tenemos que ser ese instrumento de Dios que sale en busca del pecador, que está penado y está escondido por la pena que le da el pecado. Entonces decía, vayamos, busquemos a ese pecador escondido. Brindémosle la oportunidad a ese pecador apenado. Y entonces traía luego el del hijo pródigo. ¿Se acuerdan también del hijo pródigo? Y decía, ¿usted no se acuerda cuando el hijo pródigo pecó? Y venía, pues, ¿qué voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Venía pensando muchas cosas. El padre no le dejó ni decir muchas cosas, lo abrazó y dijo, bueno, tráiganmele un vestido nuevo, tráiganmele el anillo, tráiganmele sandalias. Dijo, esto es lo que es el sacerdote de la misericordia. Aquel que va a representar al Padre misericordioso que sale al encuentro del hijo pecador arrepentido y avergonzado. Y por eso los envío a ustedes a toda la faz de la tierra, porque a cada quien nos mandó para su ¿cómo que llama? Para su país. Pero no solamente somos misioneros de la misericordia en qué país, ahí vamos a desenvolvernos, ¿no? Pero también nos daba la oportunidad y decía que en cualquier parte del mundo, de la faz de la tierra. Así constan en el, como un papel que nos dio ahí, ¿un qué? Un título, un no sé qué, algo ahí. Ajá. Bueno, ahí así consta. Pero primero tenemos que estudiar, ¿cómo es que llama? Latín para poderlo entender.
y decía, ¿quieren ver cómo tenemos que mostrarle ese amor misericordioso de Dios a esta gente y ser misioneros de la misericordia? Decía, si ustedes salen de aquí y se encuentran a una persona, porque andábamos con un distintivo aquí, ¿no? Misionero de la misericordia, y por eso pasábamos. Y lo ven con ese distintivo y le dice alguien que se quiere confesar, pero usted no entiende nada, no me le va a decir que no. Aunque usted no le entienda nada, deje que la persona confiese su pecado y usted me le da la absolución. Porque esta persona viene arrepentida a recibir el perdón y usted es sacerdote de la misericordia de Dios. Y Dios es el que va a perdonar. Impactante. Las palabras del Papa, para mí, además no sé, ni me importa cómo sería para ellos, pero para mí fue algo grandioso. ¿Saben por qué? Porque yo veo que el Papa está muy empapado de la palabra de Dios. Y a mí me encanta la palabra de Dios. Y cuando yo veo a alguien que va así por la palabra de Dios, yo me siento tan identificado y me siento tan a gusto con esa persona que verdaderamente disfruto de un placer espiritual escuchando a un ser que escuche la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios, que quiera transmitirle al mundo la palabra de Dios. Si en algo, yo creo que no nos parecemos así a lo mejor físicamente, pero si en algo coincidimos el Papa y yo, es que él ama la palabra de Dios. Y yo también. Me encanta la palabra de Dios y quisiera que el mundo entero conociera la palabra de Dios, porque yo creo lo que dice Juan 8:31. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así lo dice Juan 8:31. Y yo creo eso. También creo aquello que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva es porque no está muerta. Y eficaz significa hace lo que tiene que hacer y bien hecho. Mejor que cualquier otra cosa. Es eficaz. Cuando usted tiene un trabajador que es eficaz es porque lo hace al dedillo, como tiene que ser. Bueno, pues eso es la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Dice Hebreos, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Y sigue diciendo, y termina diciendo, y no hay ser humano que pueda resistirle. Entonces yo creo en eso. Y ver que el Papa cree también en eso, y está convencido de eso, para mí es un placer espiritual. Realmente que todo el viaje, yo soy malo para viajar. Y yo estaba rogando a Dios que no me mandaran el pasaje para yo no ir. Porque yo no quería viajar. Y del Vaticano me mandaron el pasaje. Bendito sea Dios. Y yo dije, pues, ¿qué más? Toca ir. Pero de toda la experiencia que tuve allá, esa experiencia con el Papa, de un corazón misericordioso que tiene el Papa, buscando asemejar su corazón al de Dios, esto es fantástico. Y déjeme decirle que para alegría de nosotros y para dolor de cabeza de muchos, el representante de Pedro, o sea, el Papa, o el vicario de Cristo en la tierra, trata de moldear su corazón y su sentimiento a los de Cristo. Y eso es un orgullo para nosotros. Aquí entre nos tenemos un lujo de Papa. A que le duele a otros, pero a nosotros es orgullo, es alegría. ¿Qué cosa? Pues bien, en vista de eso, pues nosotros los misioneros de la misericordia, lo único que queremos brindarles a ustedes es la oportunidad de que se cumpla lo que Dios pide en su palabra y lo que el Papa nos pidió a nosotros. Que todos los hombres tengan la oportunidad de experimentar en su vida, en un momento, en un instante de su vida, aunque sea, el amor misericordioso de Dios. Y por eso nos dio la potestad de perdonar todos los pecados, incluso los que están reservados a los obispos o al Papa. De modo que por un año nosotros tendremos la potestad
los misioneros de la misericordia, de perdonar todos los pecados que le corresponden a los obispos y incluso aquí entre nos, que no me escuche Monseñor Moronta, que no me escuche Monseñor Moronta. Nosotros los misioneros de la misericordia tenemos la potestad de perdonar algunos pecados que los obispos no pueden. No porque nosotros seamos más que los demás, sino porque Dios ha querido elegirnos así. Porque ¿cuántos sacerdotes no hay en Táchira? ¿Cuántos no hay en Venezuela? De Venezuela fuimos elegidos el padre Roberto y yo. Y bueno, pues es una muestra del amor misericordioso de Dios que le habla a uno de mil maneras, ¿verdad? Dios le habla a uno de mil maneras y le está diciendo, bueno, estoy de acuerdo contigo, aunque te den palo no importa, yo estoy contigo. Porque no creas que una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay personas que cuando el Padre Toro predica apagan el radio o se ponen a pelear. Pero hay personas que también que les agrada, que les gusta escuchar la palabra de Dios. Bueno, sin embargo, Dios nos ha elegido y el Papa ha querido darnos la potestad de representarlo a Él, porque exactamente es lo que estamos a hacer. No solamente ser sacerdote de la misericordia de Dios, en representación de la misericordia de Dios, sino también en los lugares donde el Papa quisiera estar para darle la absolución a aquellas personas que no la pueden recibir, porque le pertenece al Papa darle la absolución de esos pecados, nosotros podamos llegar a la gente. Es una manera del Papa llegar más a la gente por medio de los sacerdotes que van representando al Papa. Y esto es una gracia de Dios que hay que aprovechar. Y yo felicito a las personas que vinieron hoy a confesarse. Realmente veo que han acogido con alegría y con gozo esta oportunidad. Y no la están desperdiciando. A lo mejor uno que otro por ahí la desperdicia, pero la mayoría, hoy confesamos un ratico de las 2 hasta las 7:30, ¿no? Y bueno, la mayoría aprovechó. Bendito sea Dios. Y les felicito porque los que vinieron no vinieron a perder el tiempo, vinieron a aprovecharlo. El Papa nos decía que ante todo era para perdonar los pecados que le tocaba, le correspondía al Papa. Pero también luego para darle la oportunidad a aquellas personas que tienen 20 años, 10 años, 30 años, 50 años sin confesarse, darle la oportunidad para que esa persona se acerque. Entonces decía, los sacerdotes misioneros de la misericordia deben esforzarse para que estas personas también tengan la oportunidad, que lleguen a ellos el mensaje, tú también te puedes confesar, Dios también te quiere perdonar y aquí hay un enviado exclusivo para ti. Aproveche, ¿qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo? No, Dios le brinda esa oportunidad y muchos lo han aprovechado. De modo que usted no puede llegar a decir, ¿y será que el pecado que yo cometí, pues ese lo puede perdonar el Padre de la Misericordia? Para eso ha sido enviado precisamente. Si usted ha cometido un pecado que sea tan grande, usted que me está escuchando por la radio o me está viendo por televisión, usted dice, ¿será que mi pecado, ese pecado puede ser perdonado? Claro que sí, aproveche la oportunidad, aproveche la ganga. Eso es en el año de la misericordia, Dios que se acerca a ti para decirte, anda hijo, anda. El hijo viene a decirle, Padre, mire, he pecado contra el cielo y contra ti. Cállate, ven, te da un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. El Señor nos ama. Para eso vino Jesús. A mí me llama la atención de Ezequiel 18:21 por allá, donde dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Cambie de conducta y viva. Pero también allá el Papa nos decía, así, el Papa no es caído de la mata tampoco, ¿no? Decía, por el año de la misericordia, cuidado con creer que la misericordia es decirle a la gente, ay, pues mire, Dios tiene tanta misericordia de ti, ¿para qué se va a confesar? Peque todo lo que quiera, que Dios te va a perdonar. Y eso ni para qué se confiesa. Cuidado con decir, no, como yo soy sacerdote de la misericordia, le digo a la gente, vaya, ¿usted tiene cuántos años sin confesar? 50 años. Pues no se confiese, vaya, comulgue así, siga así, no hay ningún problema.
No, eso no es misericordia, eso es engañar a la gente. Y decía también, no es que, por ejemplo, ustedes han escuchado que la gente anda diciendo por ahí, los periodistas y no sé qué, que el Papa ya le dio permiso a los divorciados vueltos a casar por la iglesia, ¿no? Que se divorciaron por la iglesia, vueltos a casar, que ya le dio permiso para que comulgaran. No, eso es mentira. Entonces, por el año de la misericordia, pues vamos a decirle a los concubinos, pues pueden comulgar, pero estamos en el año de la misericordia, tienen permiso. No, así no es. Y nos dio a entender, yo no soy una grabadora para decirlo literalmente, pero las ideas sí las agarré. Nos dio a entender que la misericordia de Dios está para el pecador que se arrepiente. Ojo, para el pecador que se arrepiente, que reconoce su pecado. Es pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce su pecado. Y entonces al reconocer su pecado, la misericordia de Dios no le importa, no lleva cuenta de los delitos. Así lo dice el salmista. Señor, si llevas cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? Y dice, pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Entonces, la misericordia de Dios es cuando el ser humano reconoce, he pecado, he fallado. ¿Qué voy a hacer? Pues Dios me salva. Dios me salva. Él está dispuesto a perdonarme. Esa es la misericordia. La misericordia no es, pues sigo pecando y Dios no me va a mandar a mí ni al purgatorio ni al infierno, porque Dios es un Dios misericordioso. Entonces, yo mato, yo robo, yo me vuelvo un sinvergüenza, hago lo que quiera y no hay arrepentimiento ni nada porque yo creo en la misericordia de Dios. Así no es. Es que yo reconozco mi falla, he pecado, he fallado, me arrepiento, voy, Señor, te pido perdón. A lo mejor alguna vez vuelvo a fallar. Entonces recuerde lo que el Papa ya lo dijo. Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Eso es bello. Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Eso sí. Entonces, hermanos queridos, en este año de la misericordia, Dios nos invita a tomar conciencia. Podríamos decir que deberíamos hacer un examen de conciencia para ver qué pecados yo no he confesado a lo largo de mi vida. ¿Por miedo o por pena? Como Adán y Eva que se escondieron. Entonces estoy escondido, No. ¿Qué pecado yo no he cometido a lo largo de mi vida? Ojo, no es qué pecados yo he cometido en la vida, aunque los haya confesado, los voy a confesar de nuevo. No. ¿Qué pecado yo no he confesado? ¿O qué pecado no he confesado arrepentido, no he confesado bien? ¿Verdad? ¿O qué pecado no me acuerdo si los confesé? O no los confesé y voy a confesarlo. Pero los pecados que yo he confesado, arrepentido y he ido al sacerdote a pedirle perdón, ya Dios me los ha perdonado. Entonces no tengo por qué volverlos a confesar porque creo en la misericordia de Dios. Y en este año de la misericordia de Dios yo debo ir a confesarme con la confianza plena de que Dios tiene tanto poder que no se le escapa ningún pecado que Él no pueda perdonar. Porque a veces el diablo nos hace creer que ese pecado Dios no me lo va a perdonar a mí. Y es mentira. Porque nuestro Dios no es un Dios chiquitico, es un Dios, el Dios grande, misericordioso. La misericordia de Dios es más grande que del cielo a la tierra, o que de la tierra al cielo, más grande. Entonces tenemos un Dios misericordioso que está dispuesto a perdonarnos. Hoy confesé, el miércoles, si Dios quiere, voy a confesar otra vez, de 2 en adelante, otra vez para la misa. Si alguno de ustedes, después de la misa, dice, padre, pero es que yo no me puedo ir a la casa sin confesarme porque peso no lo aguanto, yo no me quiero ir. Bueno, no hay problema, yo lo puedo confesar después de la misa. ¿Cuál es el lío? Padre, pero si se quedan varios, pues bueno, pues pasamos toda la noche aquí confesando, yo no tengo problema, me voy mañana. Aquí está bonito, fresco, aquí no hay ningún problema. Por mí, no hay problema. Yo estoy dispuesto a ejercer ese ministerio. Luego creo que el obispo me hablaba conmigo, me decía que en Semana Santa no me comprometiera
para estar dispuesto por aquí, a no ser que otros obispos me pidiera para otras diócesis, para que estuviéramos aquí en la Semana Santa también. De modo que a lo mejor vamos a estar en la parte de aquí del Táchira, ¿sí? Puede ser, me pareció, y le voy a proponer al obispo, a lo mejor me está escuchando y me escucha, pues ya tengo un camino ahorrado. Es que haya un día de confesión aquí en Radio Natividad, porque ya la gente conoce, y a través de la radio se va diciendo, y la gente le queda como bien venir aquí, y yo puedo atenderlos también aquí. De repente él acepte de que sea aquí, o a lo mejor me diga, bueno, un día en catedral, otro día en tal parte, otro día en tal parte, también es valedero. Pero para que ustedes sepan que voy a estar aquí, y voy a estar recorriendo también en toda Venezuela, mientras el padre Roberto está un poquito medio enfermo y eso, y creo que lo iban a operar, yo no sé si lo operaron o no, y él vendrá también a ayudarme, pero si no, me toca pues trabajar a nivel de Venezuela. Y si alguno, valga la cuña, si alguno me quiere acompañar a lo largo de ese día y quiere prestar el carrito para llevarme, pues bueno, no, yo no me pongo bravo. Ahora, una palabrita sobre el Evangelio. No me puedo ir sin el Evangelio, sin la palabra de Dios. Mira, la primera lectura a mí me impacta. La gente estaba en contra de Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Un profeta de Dios. Y el profeta de Dios, ¿qué era lo que hacía? Predicarle al pueblo el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Pero ojo, ¿qué experimentó el profeta? Que mucha gente no estaba gustosa de que le dijeran la palabra de Dios, de que le dijeran las cosas de Dios, porque la palabra de Dios es exigente, Dios es exigente. Dios nos dice a nosotros el camino que tenemos que agarrar. Y nosotros nos gusta es que Dios esté de acuerdo con nosotros, hagamos, sea bueno o sea malo, y que Dios me lleve la cuerda. Cuando Dios me dice, no, mire, va por un camino torcido, agarre entonces nos ponemos delicaditos, nos ponemos bravos. No nos gusta. El profeta Jeremías le enseña al pueblo la palabra de Dios, y a aquella gente que sentía que Jeremías al predicar le caía a él. ¿Usted no le ha pasado alguna vez que cuando el cura predica, dice este cura como que me la está tirando a mí? Sobre todo cuando predica el padre Toro por ahí, dice como que me la tira a mí. No es así. Es que el profeta de Dios predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para todos. Entonces a cada uno le cae como si fuera para él. Y pues el que es delicadito se pone bravo. Y entonces a Jeremías, pues como él predicaba la palabra de Dios, no le caía muy bien a toda la gente. Y le comenzaron a atacar. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. Los enviados de Dios, los profetas de Dios, también tienen adversarios. ¿Y esos adversarios qué hacen? Señor, le dijo Jeremías entonces a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. Entonces, ¿qué hacen los adversarios? Dale a la sin hueso. Mire lo que dicen. Y comienzan. Podríamos entonces mirar nosotros, ¿somos adversarios de los profetas de Dios? Cuando un sacerdote predica, ¿nos volvemos adversarios de él? Cuando un sacerdote nos dice las cosas, ¿nos volvemos adversarios? Porque ahí está el Papa. El Papa predica la palabra de Dios. Ustedes han visto que ha llevado el mensaje en varios lugares. Algunos han estado en contra. Algunos están en contra. Algunos lo han rechazado, su mensaje. Y así será con todos los profetas. Porque la gente quiere que el profeta le diga, sí está bien, siga por ahí. Siga por ahí. Hoy están mucho bravos porque dicen, el Papa debería dar permiso que se casen los que se separaron y ahora tienen otra pareja, que se casen. El Papa no puede hacerlo, no tiene permiso. Dios dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero es que la iglesia tanto, no es cuestión de la iglesia. Hay gente que se molesta, pero
Igualmente, como cuando habla de la parte ahora que quieren legalizar el matrimonio de homosexuales. El Papa dice no, el aborto. El Papa dice no. Entonces la gente se pone molesta. ¿Por qué? Porque no le lleva la cuerda. Pero entonces hablan mal del profeta del Señor. La pregunta es, ¿ustedes y yo estamos dispuestos a llevar el mensaje de Dios? Porque esto no es solamente para el cura, para todo cristiano. ¿Estamos dispuestos a llevar el mensaje de Dios? Sí, con una condición, ¿qué? Que no tengamos adversario, que nadie nos adverse, que nadie nos critique, que nadie hable mal de nosotros. Porque, no, la Biblia dice que un profeta de Dios tiene que estar dispuesto a tener adversario, que no es monedita de oro y que no a todos les va a gustar. Oye lo que dicen mis adversarios, ¿acaso se paga bien por mal? ¿Qué es lo que hacía el profeta? ¿Bien o mal? Bien. Y a cambio del bien que él hace, ¿cómo le estaban pagando? Mal. ¿Será que usted y yo estamos dispuestos a pagarle mal a los ministros de Dios? Y esa mentalidad ha ido agarrando el mundo. El sacerdote, hermanos, es un instrumento de Dios para hacerle el bien al pueblo. Y trata de hacer las cosas bien. Como humanos nos equivocamos. Tenemos errores, tenemos pecados, tenemos defectos. El mismo Papa dice, oren por mí. Y por allá me preguntaba me decía un protestante, ve, ahí está, el Papa dice que oren por él, es un pecador, ve que el Papa también es un pecador. Y ahí sí, descubrió América. ¿El Papa también es un pecador? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no nos damos cuenta que aunque sea el sacerdote un pecador, es un ministro de Dios y está haciendo el bien. ¿Por qué le tenemos que pagar mal? A veces incluso hasta los mismos católicos pagan mal al sacerdote que trabaja en su parroquia, que le ha hecho tanto bien, por un error, por un defecto, por lo que sea, ya se convierte en su enemigo. ¿Por qué? Porque ellos han cavado una fosa para mí. ¿Qué está diciendo en castellano? Me quieren matar. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Le cae gordito. Recuerda cómo he insistido ante ti intercediendo en su favor. ¿Qué es lo que hace el profeta? Pedirle a Dios. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Pedirle a Dios por el pueblo. Lo que hace es buscar el bien del pueblo. Para apartar de ellos tu cólera. Y luego el salmista, que va en la misma sintonía, dice, sálvame, Señor, por tu misericordia. ¿Qué quiere decir en castellano? Que el profeta de Dios tiene quien lo defienda. Que el único que sale en defensa se llama Dios. Por eso a mí me impacta cuando Jesús allá en Lucas 10:16 le dijo a los apóstoles, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Pero quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces dice, sálvame, Señor, por tu misericordia. Es decir, que nosotros los sacerdotes y todos los que trabajemos por el reino de los cielos, tenemos un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde un pleito, todo lo gana. ¿Quieren saber su nombre? Dios. Jesús se llama. Entonces, ese Dios es misericordioso, sale en nuestra defensa, nos ayuda. Les doy un consejo, entonces. Traten de nunca meterse con los profetas de Dios, con los enviados del Señor, porque ese tiene quien los defienda, el Señor mismo. Es más, yo les doy permiso para que hablen todo lo que quieran de mí, para que me digan todo lo que quieran, hagan lo que quieran conmigo, si quieren. Yo no me voy a defender nunca, y ustedes lo verán, nunca. Pero yo tengo quien me defienda, y ese es Dios. Y el profeta clama, Señor, ten misericordia de mí. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido. A los profetas de Dios, a los ministros de Dios, la gente le juega trampa, para decir cosas que no son. Porque tú eres mi amparo, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal, me librarás. ¿Cuál es la certeza del profeta de Dios? Que sí, Dios es leal y por tanto me va a librar. En la historia de los santos han pasado por momentos difíciles, pero Dios ha salido en su defensa, no ha fallado. Dios nos libra. Tengamos esa confianza. Si ustedes y yo queremos ser instrumentos de Dios,
tenemos que ser capaces de confiar en que Él es leal y Él nos va a defender. Oigo la burla de la gente. Escuche lo que dice el profeta. ¿Qué era lo que le atormentaba al profeta? Oigo la burla de la gente y todo me da miedo. Eso nos causa miedo, claro. Ahorita como está con la cuestión de la política, un cura hablar ahorita, decirle a los políticos A, eso da miedo. Y si dice B, también da miedo. Ahorita mejor callarse. Sí, oigo la burla de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme. O sea, van en serio. Los adversarios de los instrumentos de Dios van en serio. Y en serio es quitarle la vida. Pero yo, Señor, en ti confío. Y una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. En castellano, yo no me muero el día en que un hombre quiera. El día que Dios quiera. Sea que me metan un plomazo, sea que me estrellé en un carro, sea que me dio un infarto. Pero siempre habrá una excusa para morirme. De Jesús, yo me río cuando leo la Biblia y me da mucha risa cuando escucho, a Jesús lo agarraron y lo iban a matar a piedra, pero no pudieron matarlo porque no había llegado. Después lo llevaron por un barranco, lo iban a despeñar y él salió por el medio y se le escapó porque no había llegado. Pero el día en que llegó la hora, no se escapó. Bueno, entonces así nos pasa a nosotros. Y dice, líbranos de mis enemigos que me persiguen. Y el Evangelio, hoy no nos vamos a extender mucho. El Evangelio dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué desea? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Ay, mira, no quería nada la pobre, ¿no? Claro, ella sabía que Jesús era el rey, había escuchado que Jesús era el rey. Si Jesús era el rey, cuando llegara a su reino, un hijo a la derecha y otro hijo a la izquierda, ¿usted se imagina? Ella no pensaba a nivel espiritual, ella pensaba a nivel material, a nivel humano. Imagínese si usted estaba buscando para su hijo poder, fama, que es lo mismo exactamente que buscamos nosotros hoy día. El poder y la fama, poder, eso, para gobernar, para hacer cosas. Y lo estaban buscando. Escuche. Y otro te izquierda en el reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. Cuando una persona busca puestos, busca lugares, buscan poder, no sabe lo que están pidiendo. Miren la pregunta, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos respondieron, sí, podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca concedérselo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Y ahorita regreso aquí, sigo. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, escuche, aquí está la clave del mensaje del Evangelio. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. Eso no ha pasado de moda. Y que los grandes los oprimen. ¿Ve que la palabra de Dios es viva todo el tiempo, no pasa de moda? Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. Ajá. Que no sea así entre ustedes. ¿Escucharon? ¿Qué dice Jesús? Que no sea así entre ustedes. Capten. Por un lado, los hombres buscan el poder, pero los cristianos no. Eso no debe ser entre ustedes. El cristiano no juega buscando puestos y poderes para humillar y para explotar al otro, para hacer con el otro lo que quiera. No, así no. Entre ustedes no. Así no puede ser. Pero acaban de oír lo que él les dijo a esos dos que querían tener puestos. Les dijo, ustedes podrán beber el cáliz que yo he de beber. ¿A qué cáliz se refería? A morir, a muerte. Y ellos, ¿qué dijeron? Por sentarnos a la derecha o a la izquierda, es decir, por tener poder, estamos dispuestos
a lo que sea. ¿Y qué dijo Jesús? Si es verdad, un hombre que busque poder, lo podrán hasta matar por ese poder, pero él no se echa para atrás. Diga, sí podrán beber el cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca. ¿Qué está diciendo en castellano? Que hay gente que por poder se matan. Se dejan matar y matan. Claro que sí. Y pareciera que es que tiene un amor por el pueblo o un amor por... Mentira, es amor por el poder. Es amor por el dinero, es amor por el puesto. Y pareciera beber el mismo cáliz de Cristo. Por eso pueden compararlo y decir, ese es otro Cristo. Mire cómo dio la vida por el pueblo. Mire cómo se sacrificó por el pueblo. ¡Qué mentira! Jesús dice, eso lo pueden hacer. Claro, porque los hombres que buscan los puestos también hacen eso. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso sí no lo lograrán. Sí lograrán morir por el poder. La historia. ¿Sí? Y la historia, en la historia lo hemos mirado cuánto en la historia. Sí lograrán morir por el poder, pero sentarse a la derecha o a la izquierda de Dios, eso sí no, papaito, no. La guerrilla por el poder, ¿cuántos no se matan? Y se dejan matar. ¿A cuántos no matan y a cuántos no han matado? Por el poder. Pero sentarse a la derecha o a la izquierda, eso sí, no, señor. Entonces nosotros pensamos que a veces que una persona que, ay sí, porque da la vida ¿por quién está dando la vida? Por el poder, por el dinero, por la fama. Así no es entre ustedes. ¿Se acuerda que le dijo el apóstol? Eso no es así entre ustedes, así no debe ser entre ustedes. Y viene aquí el evangelio. Aquí viene el evangelio. Dice, el que quiera ser grande entre ustedes, ¿ve que lo que querían aquellos? Ser grandes. Pues Jesucristo nos da aquí un detalle, un evangelio que está sin estrenar. A ver si ustedes y yo lo estrenamos. En el año de la misericordia. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Servir es también fruto de la misericordia. Yo quiero servir al otro. Quiero servir al otro. Y debo hacerlo con alegría. Debe haber una alegría en el servir al hermano. Aunque no me paguen, no me importa. Pero debo de haber una alegría en servir. Y si me pagan, mejor todavía. Pero hay personas, por ejemplo, secretarias, que le pagan y esa cara de cañón que tiene cuando uno va a pedir algo y pareciera que le inventara la madre. No, sirva con alegría. Háganlo con amor. Pongo el ejemplo de la secretaria, que es lo más común. Pero, ¿cómo estamos sirviendo? Pero es que Jesús dice que no se siente ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. ¿Será que nosotros y en el mundo buscamos es servir? Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Esto sí está bravo. Esto es para machos. Esto es para valientes. Esto es para creyentes. Porque ¿quién quiere hacerse esclavo del otro? ¿Quién quiere servir al otro? Nada, está loco. ¿Saben cómo lo llama? Eso es ser masoquista, eso es ser gafo, eso es ser tonto. Porque uno tiene que ser manso, pero no menso. Así como el Hijo del Hombre, entonces pone el ejemplo. ¿Cómo tenemos que ser los cristianos? Pues como el Hijo del Hombre, que es Cristo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, y nosotros es al revés. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. Ustedes y yo sí venimos a ser. Es que qué bonito que le sirvan a uno. Pero servir al otro, sino a servir. No ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Esto es la muestra de la misericordia de Jesús. Vino a dar la vida por la redención de todos. Y entonces la pregunta es, si Jesús es misericordioso que da la vida por redención de todos, ustedes y yo estamos dando la vida
por salvar también a los demás? ¿Qué he hecho yo para salvar a otra persona? ¿Qué me he sacrificado? Jesús dio la vida por salvar a todos. Usted y yo, ¿qué hemos hecho para salvar a alguien? Miren, hermanos, si somos sinceros, no hemos movido un dedo. Nos falta misericordia. Vemos que hay tanta gente muriendo en el pecado, viviendo en el pecado, yendo hacia la condenación y no movemos un dedo. Vemos tanta gente en la mentira, en el engaño, en la falsedad y no movemos un dedo. En la droga, en la prostitución, en los vicios no movemos un dedo. En la política corrupta y no movemos un dedo para decir nada, para que no nos digan escuálido o para que no nos digan pitillanqui o para que no nos digan quién sabe qué. No movemos un dedo. Porque no tenemos misericordia. Vemos que aquel se va por un barranco para abajo y dice, esa no es familia mía. No, así no es. Jesús vino a dar la vida, el rescate por. Y si Jesús vino a dar la vida en rescate por, usted y yo también debemos dar la vida por rescate por. Y entonces nos hacemos la gran pregunta. Para nadie es un secreto que Venezuela se está hundiendo cada día más. Pero la pregunta es, ¿y qué estás dispuesto a hacer tú y qué estoy dispuesto a hacer yo para rescatar a Venezuela? Esa es la gran pregunta. Porque Jesús dio la vida como rescate por. ¿Y estaré yo dispuesto a rescatar a mi patria? ¿Cómo? La primera muestra que Jesús nos da aquí es que cuando Juan y Santiago, la mamá de Santiago y Juan, le pidieron el puesto, a la derecha, a la izquierda, el poder, los otros discípulos, ¿qué hicieron? Se pusieron bravos y casi que le dice que caiga fuego del cielo y mate a estos vagabundos. Casi. Y Jesús los tranquilizó, le dijo, cuidado. No, ¿cómo ve? Los 10 discípulos se indignaron contra los hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, los frenó, los paró. Ante la situación en que estamos viviendo en nuestra patria y en el mundo, ¿qué es lo más que nos brota a nosotros, lo de los apóstoles? Nos da rabia y vamos a maldecir a este y a maldecir a aquel. No, así no es maldiciendo, no es insultando, no, así no es que arreglamos las cosas, no. Pero a veces nos sentimos tan impotentes que lo que hacemos es maldecir. No es lo correcto. No. ¿Y qué es lo correcto? Pues Jesús dice aquí, dar la vida como rescate. ¿Qué voy a hacer yo para rescatar? Si los demás le doy consejo. Si los demás son ladrones, usted no robe. Si los demás son mentirosos, usted no diga mentira. Si los demás hacen y deshacen, usted no. Si los demás no temen a Dios, usted no. Si los demás se burlan de los pobres, usted no. Si los demás, usted no. Trata de evitar. Y comience a hacer algo. Comience a hacer algo. Padre, pero yo soy una ancianita y yo no puedo hacer nada. Ore, mija, ore. Haga algo, orar es bastante. Haga algo. Deje de maldecir y ore. Ya hemos descubierto que con maldecir a la gente que está en el poder y destruyendo, no logramos nada. Que logramos más con la oración, que logramos más con el amor. Y si en nuestra patria se ha sembrado odio, yo tengo que sembrar amor. Y si en nuestra patria hay rencor, yo tengo que sembrar paz, tengo que sembrar alegría, tengo que sembrar amor, tengo reconciliación. Entonces yo tengo que buscar en el hogar, en su familia, puede haber unos de un partido, otros de otro. ¿Qué está haciendo usted para reconciliar? Comencemos por ahí. Hagamos algo. Y esto es lo que el Señor nos pide. Ojalá, hermanos, que esta palabra de Dios nos ayude a nosotros a crecer. Y en este tiempo que nos acercamos para vivir la Semana Santa y también la Pascua, ustedes y yo nos preparemos para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, pero también que desde la palabra de Dios tengamos misericordia incluso con aquellos que nos hacen daño, con aquellos que nos han destruido, incluso aquellos que han destruido nuestra patria, que tengamos misericordia, que lo miremos con amor y que oremos a Dios y que movamos aunque sea un dedo, pongamos un granito de arena para que esto se rescate y para que las cosas cambien. Amén. Amén.